La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS. Bienvenidos. Cordial saludo a toda nuestra audiencia de Colombia y del mundo. Quien les habla, Fabio Sepúlveda Betancourt, en un programa más de su emisora La Voz del Derecho, su programa Primer Plano, con la colaboración y producción de Luis Daza, y quien nos facilita toda la logística para hacerla a través de la plataforma Zoom. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Orlando González, quien es licenciado en electrónica, es abogado, especialista en derecho administrativo y catedrático de instituciones de educación media, públicas y privadas, con una amplia experiencia. Y lo hemos invitado para tratar un tema que recobra mucha importancia en este tiempo de pandemia, y es lo que tiene que ver con la educación. Doctor González, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Sepúlveda. Es un gusto compartir con usted y con toda la audiencia unos comentarios que esperamos sean útiles en este momento, es decir, en una situación para la cual pues, no estábamos preparados, pero nos ha tocado que atender una contingencia. Bueno, doctor González, entremos en materia ya. El tema, como siempre, resulta un poco álgido y queremos tratar todo lo que tenga que ver con el servicio de educación en Colombia en esta época de pandemia. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Doctor Sepúlveda, mira, desde diciembre, mediados de diciembre, en la China salió la noticia y entonces pasamos unos 3 meses porque hasta Colombia llegó hasta el primer caso en marzo 6. Tuvimos casi 3 meses que desaprovechamos y obviamente cuando llegó desde el 15 al 16 de marzo, cerrados los colegios, cerradas las universidades y obviamente pues como la educación es un servicio público, imagínense que es un derecho fundamental, está dirigido a menores de edad la mayoría, ¿cierto? Hablamos del servicio de educación básica y media. Entonces está ofrecido también pues a una población que es menor de edad, que tienen derechos prevalentes y preferentes y no estábamos preparados. Entonces, ¿qué sucedió? En las carreras, todo el mundo para la casa, no teníamos las condiciones porque, aunque el Ministerio de Educación diga que solo el 37% tienen conectividad, dista mucho de ser realidad porque a veces ni los mismos colegios en los sectores urbanos tienen buena conectividad. Entonces, y la improvisación, la carrera, el buen esfuerzo, el empeño de rectores y profesores y todo el mundo, las mismas autoridades educativas, a hacer guías, a enviar guías inicialmente, ¿cierto? Para después pasar a intentar buscar la educación virtual y con todas las dificultades que se pueden dar, primero porque un gran grueso de los maestros pues no somos migrantes tecnológicos. Eso significa que la gente tenemos cierto miedo, nos genera cierta dificultad enfrentarnos a una pantalla, se nos rompen las paredes de nuestro feudo de clase. Usted sabe que un salón de clase del siglo XXI es muy parecido a uno del siglo XVII-XVIII, ¿cierto? Tenga usted unos pupitres, unas sillas rimas y un tablero y entonces usted tiene ya, es una institución que realmente no ha
no se ha actualizado, digamos, en términos general. Esas son las situaciones con las cuales nos tocó enfrentar y obviamente pues hay que reconocer el esfuerzo muy grande de todas las autoridades, fundamentalmente los maestros. Imagínense los padres de familia que no, ni son especialistas porque los colegios tienen maestros especialistas y con amplia experiencia. Y de una vez le entregan, ¿cierto?, el padre de familia que no tiene ni experiencia ni tiene la formación especial de especialista, y no solo eso, sino que le entregan 10 áreas. Entonces, puede imaginarse usted toda la dificultad. Estoy tratando de describir la situación, pero mire que en el transcurso de los meses ya estamos volviendo, ya estamos buscando la reapertura gradual de los colegios, estamos hablando de volver a una presencialidad con un sistema de seguridad, ¿cierto?, biosanitaria, y con unas condiciones, pero obviamente hay la preocupación del sector sindical, porque el gobierno no ha, digamos, desembolsado los recursos necesarios para tener todas las condiciones que se requieren, porque solamente pasamos a tener, teníamos cursos de 35, 38 niños a recibir 10 o 12, ¿sí? En el mayor de los casos. Dígame, doctor. Sí. Doctor González, bueno, usted ha tocado, digamos, dos factores importantes aquí, y es la educación superior y la educación primaria y la media. Yo quiero que nos enfoquemos un poco a la que tiene que ver con la educación primaria y media con respecto de esta, digamos, virtualidad. No se podría llamar propiamente virtualidad, sino en línea, porque la educación virtual tiene otras connotaciones. Entonces, lo que usted planteaba desde el mismo inconveniente que tienen los maestros para acceder a las plataformas y pues mucho más los niños que muchas veces no tienen la facilidad para acceder a una clase en línea. Dentro de su experiencia, ¿cuál cree que debiera ser, cómo afrontar este problema? Indudablemente estamos aprendiendo todos, porque esto es nuevo para todos, pero ¿qué experiencias se tienen desde que empezó hasta la fecha y cómo superarlas? Bueno, hay una diferencia entre la educación privada, ¿cierto?, y la educación pública, en tanto que la educación privada pues tiene, digamos, unos recursos propios de cómo ir atendiendo, tienen plataformas propias, digamos que los padres de familia tienen una mejor condición, una mejor posibilidad, que no corresponde a los colegios oficiales. Yo creo que nos interesa y a la audiencia le interesa mirar cómo estamos resolviendo el tema, porque hemos venido mejorando. Hay que reconocer un esfuerzo muy grande, contrario a lo que muchas veces personas desinformadas hacen anuncios de que los maestros no trabajaron sino un mes y medio, y que están en la casa y que les llega el sueldo completo. No saben que la jornada laboral como tal se ha duplicado y mucho más. Pasamos de las 6 horas reglamentarias a trabajar 12 o 13 horas diarias, porque ustedes saben que hay que atender los estudiantes, hay que preparar clases para los que tienen opción de acceder digamos, a una pantalla, así sea de celular. Igualmente recibir mediante correo o cualquier aplicación, correo o un WhatsApp, y la gente pues no tiene a veces las condiciones. Entonces, eso ha impactado necesariamente en la calidad del servicio, y no podemos decir que no es lo mismo usted tener un especialista con experiencia y soltarle eso a la buena voluntad, porque a veces la buena voluntad resulta innecesaria. ¿Qué hay que decir? Tenemos dificultades, porque si antes de pandemia teníamos deserción escolar, es posible que haya alta incidencia de deserción escolar, porque los niños, o sea, hay una ruptura que se da entre la escuela y la familia, máxime en sectores, digamos, menos favorecidos, en la medida en que no cuentan con los aparatos tecnológicos, tener computador, tener que ser un celular que tenga la posibilidad como tal de... Y igualmente la conectividad. Entonces nos enfrentamos frente a un tema que tiene que ver en lo cultural y digamos también en el tema, el entorno financiero, que afecta y dificulta y hace que digamos, la población más vulnerable, hablo del sector campesino, el sector rural,
tienen menos posibilidades y algunos, por ejemplo, ya en las ciudades, pues ya se ha avanzado mucho, ya hay mucha, digamos que en línea, porque tenemos clases, dictamos clases, pero hay pueblos donde escasamente llega una guía y no tiene el niño ni los materiales, ni tiene el acceso para buscar información, es muy difícil, entonces estamos hablando en unas condiciones de desigualdad. ¿Qué podría uno decirle a los colegios? Miren, el tema de la evaluación escolar, que es un tema álgido, podemos enfocarlo y tenemos disposiciones legales que nos permiten. En este momento, desde hace unos 10 años, desde 2009, tenemos el decreto 1290 que regula la evaluación escolar. Creó el famoso sistema institucional de evaluación escolar, donde cada colegio tiene la autonomía para decidir cómo realiza su evaluación. O sea, eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque entonces ya en el contexto, cada comunidad educativa, el colegio, el órgano de gobierno escolar, estamos hablando del consejo académico y en especial el consejo directivo, adopta las decisiones que sean necesarias para atender. Yo creo que llegó el momento de imponer una condición que se llama flexibilidad. Flexibilidad, ¿por qué razón? Porque ya no tenemos lugar para este profesor inflexible que dice, le doy plazo hasta las 11:59 de la noche para que me envíe la guía, porque no tiene si le llega la guía, no tiene el aparatico, el computador o el celular para enviarlo, ¿cierto? Alguna vez me decía una señora, profesor, mire, es que tengo 5,000 pesitos y yo no sé si comprar un arroz y unos huevos, unas papas para hacerle un caldo a los hijos o hacer una recarga para mandarle los trabajos. No, señora Teresa, compre la comida, que eso es más importante en este momento. Lo otro puede esperar. Entonces, invitar a los docentes que tenemos que romper ese concepto cerrado de inflexibilidad y comenzar a atender las diferencias y a pensar, no trazar la misma línea para todo el mundo, sino llegar a mirar, porque es que la igualdad en la Constitución es en el trato. Cuando se dice que somos iguales ante la ley, lo que está diciendo es que se nos reconoce diferentes y en este caso, pues las distintas situaciones que tiene cada colegio. Yo estoy diciendo, mire, volvamos y recogemos algunas cosas de un decreto muy famoso que tuvo vigente el 230 desde el 2002 al 2009, donde se garantizaba el 95% de la promoción en el colegio, en cada institución, y era una obligación legal. O sea, era más difícil, muy difícil perder el año. Pero aquí hay un tema como es interesante y es la confusión entre lo que es aprobar un área o un grupo de áreas y el fenómeno jurídico que se llama promoción escolar. Entonces podemos acudir a eso. Es decir, el maestro que dice que es inflexible, que le cuesta mucho trabajo subir de 2,9 a 3, si el límite es de 1 a 5, entonces, perfecto, profesor, se le respeta su autonomía, pero quien decide la promoción es una comisión. Y esa comisión puede promover a un estudiante así tenga varias materias con notas y desempeños abajo de 3. Y no tiene que cambiarlas, porque la Corte lo ha dicho desde hace muchos años, que ninguna entidad administrativa puede cambiar lo que un docente decida. Pero sí puede decidir la promoción, así tenga materias pendientes. Podemos también pensar en que los colegios no tienen que cerrar y definir en enero, digamos, el último día de noviembre, el cierre del año. Podría dejar en muchos casos situaciones pendientes, como por ejemplo no evaluado, ¿cierto? O nota pendiente, y permitirse entre noviembre y enero podemos recoger a esta gente porque hubo una desbandada muy grande de muchos niños, digamos, en el sentido de la falta de conectividad. Igualmente podemos pensar en la promoción automática, pensar, por ejemplo, en un primer periodo, porque nos va a tocar el año entrante, un año 2021 de transición, donde debemos recoger contenidos, reforzarlos, porque los niños los han hecho solitos y pues no tenemos una cultura de ser autodidactas y no tenemos los medios suficientes y nadie va a reemplazar al docente en la casa a menos que sea un especialista. Entonces, de ese lado podríamos
hacer las modificaciones al sistema institucional de evaluación en cada colegio y atender estos casos, porque lo más importante, que lo que tiene que ser, todos tenemos que empezar en función de los niños y de los jóvenes, de toda esta gente, de esta generación que requiere, porque sigue siendo la educación, aparte de ser un ejercicio de socialización, pensar en que sigue siendo un factor de movilidad social. Bueno, doctor González, usted planteaba indudablemente las diferencias entre el estudiante rural y el estudiante de ciudad, el estudiante de estrato 1, que tiene su problema de conectividad en los pueblos, pero en las ciudades el problema no es tanto de conectividad, sino también de recursos y de facilidad. En esa escala, digamos, de diferencia, ustedes pueden prever o ser más flexibles, o hasta dónde llega la autonomía del profesor para manejar esa situación frente a lo que usted planteaba. Doctor, lo que establece la Corte Constitucional y se puede recoger de la libertad de enseñanza y de cátedra, cada docente tiene la autonomía para decidir, ¿cierto?, la situación académica de cada estudiante de cada área de la cual es responsable, ¿cierto? Es en el orden legal. Yo creo que hay que ser muy flexibles con los niños, por ejemplo, donde digamos, tener un criterio de igualdad, pero un criterio de igualdad que si una persona no tiene las condiciones, pues debo yo tomar la decisión en función de las condiciones que él tenga. Por lo mismo que usted dice, un niño de ciudad, con todas las condiciones, a un niño que también de tercero o cuarto de primaria, en una vereda de cualquiera de los municipios de la geografía nacional, el grado de quinto o el grado tercero es el mismo. Sin embargo, las condiciones que tiene que tener para el docente decidir, o la misma comisión de evaluación, si la tienen, ¿cierto? O si no la tienen, la pueden crear con unas modificaciones al sistema interno, digamos el famoso CIE, ¿cierto? Lo crean para que la idea sea lograr promover a la gran mayoría de estudiantes, sabiendo pues que en el año siguiente será de transición, que nos tocará recuperar y volver a revisar muchos contenidos que no van a quedar pues en las mejores condiciones, porque después, más adelante en las pruebas externas tipo saber, pues obviamente van a tener menos ventaja los niños del sector rural. Por eso se sabe que siempre, digamos que en Bogotá son los mejores resultados en pruebas saber, pero es que también en Bogotá tienen también las mejores universidades, los mejores maestros, todo un sistema como tal. Entonces hay que tener en cuenta las diferencias que hay en provincia para que al momento de decidir la promoción de un estudiante se le den, digamos, transitoriamente, hasta que volvamos otra vez, que se tenga en cuenta las condiciones con las cuales, no estoy hablando perdónenme la expresión, pobretear, pero sí tener en cuenta en función de equidad y de justicia las condiciones desde las cuales se desenvuelve el estudiante. Finalmente, hay que decirle a los docentes que no existe desde hace muchos años, hace casi 20 años, la expresión perder. Perder un área, perder un año. No, porque es que el conocimiento en su construcción, el desarrollo del pensamiento, la adquisición de los conocimientos, todo esto está referido en un proceso que es absolutamente evolutivo, no involutivo. O sea, es absurdo decir que alguien que perdió logros. No, pues no los perdió. Es decir, un examen en un momento determinado es una fotografía que se toma para ver dónde va el proceso y que le dé información al docente y a la institución de qué estrategias se deben implementar para ayudarle a que ese sujeto cognoscente, si se puede usar la expresión, mejore y siga construyendo su proceso de formación, digamos, de formación y obviamente de la construcción del conocimiento. Excelente, doctor González. ¿Qué posibilidades encuentra usted para el futuro de la prestación del servicio educativo en Colombia? La pregunta es muy buena, ¿cierto?
hay que pensar en que digamos, todo este sistema de la no presencialidad, la virtualidad, vino para quedarse. Ya tenemos que abandonar esa tecnología de tener un marcador, un tablero y lengua, ¿cierto? Hay que utilizar los equipos tecnológicos y traerlos para mejorar los procesos de educación. No, ya la enseñanza no es la única posibilidad que tiene el individuo para construir conocimiento. Entonces, tenemos que pensar en que los equipos tecnológicos, los aparatos tecnológicos, las plataformas y todas estas formas deben venir a colaborarnos en esto que corresponde y que se llama el acto pedagógico. Entonces, eso de un lado, ¿cierto? Entonces hay que invertir, hay que hacer una inversión bastante generosa, un gran esfuerzo, sabiendo nosotros que ya se nos viene una recesión muy grande, pero hay que intentar que la educación y la prestación de la educación tenga las mejores condiciones para que tengamos ciudadanos de futuro con otras posibilidades, con otras razones, con otros sentidos distintos a los que utilizamos en décadas precedentes. Yo creo que es bien importante tener en cuenta eso. Igualmente, invertirle a los establecimientos educativos para que hayan ambientes favorables para el aprendizaje. Hay que gastarle a eso. En eso se ha hecho, pero en el orden nacional, igualmente proyectos como el PAE, el Plan de Alimentación, también son muy importantes. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para invertirle a la educación, para tener una educación de mayor calidad, e igualmente unos reconocimientos con el tema de los docentes, porque los docentes tienen que ser artesanos intelectuales, decía Araceli Tesanos hace 20, 30 años más, pero para eso se requieren recursos. O sea, tenemos que dedicar más puntos del PIB, del Producto Interno Bruto, a la educación para mejorar su calidad y ofrecer unas mejores condiciones para que haya competitividad realmente, porque de otra manera siempre estaremos a la saga y por eso aparecemos nosotros en los últimos lugares en las pruebas internacionales. Con respecto de su experiencia y lo que llevamos de esta pandemia acá, que no es un fenómeno solamente de Colombia, sino de todos los países, ¿cómo ve usted el hecho de que se pueda volver a la presencialidad, que lleven los niños, vuelvan otra vez a la escuela, al colegio? ¿Usted cómo lo ve desde el punto de vista práctico o del mismo punto de vista de cuidado de la salud de los niños? ¿Lo ve viable? Sí, las autoridades sanitarias se deben tener en cuenta porque ellos vienen mirando el fenómeno de manera cuidadosa. Se está hablando de volver a la presencialidad en unas condiciones que sean de seguridad, que sean en el orden, no volvemos todos al tiempo, ¿cierto? Eso implica que de los 35 estudiantes de un salón tipo promedio, ¿cierto? En otros muchos más, pues bajemos, si miramos el área, por lo menos 2 metros cuadrados por cada estudiante, eso nos lleva a tener menos de 15, 12, 15 estudiantes por curso. Eso implica que entonces ese retorno a la presencialidad tiene que ser gradual, tiene que ser progresivo, ¿cierto? Y obviamente garantizando las condiciones. Ya FECODE y la misma ADE para Bogotá están diciendo que no se han hecho los desembolsos para tener las condiciones objetivas para garantizar la bioseguridad. Igualmente son los padres de familia los que deciden finalmente si envían el niño o no, porque nadie tiene la certeza de que no ocurra un contagio, ¿cierto? En el colegio. E igualmente que el niño lleve a la casa y en la casa están los abuelitos o personas con casos de comorbilidad, ¿cierto? O preexistencias que puedan ser mucho más sensibles al ataque de este virus. Entonces, sí es viable, pero es un trabajo concertado
el gobierno distrital y nacional tienen que hacer un esfuerzo muy grande para establecer las condiciones que se puedan establecer, porque a veces no tienen los baños suficientes, hay que tener los equipos de protección, hacer todo un trabajo cultural con los padres de familia, porque ellos son los que definitivamente deciden si nos entregan los niños, porque realmente en este momento la prestación del servicio educativo es una actividad de riesgo, de tal manera que el que asume como tal, pues le corresponde correr el riesgo, así como conducir es una actividad riesgosa, por eso a uno le piden una licencia para conducir. En este momento se está pidiendo un consentimiento informado de los padres de familia de que ellos saben que puede suceder un contagio. Pero hay que ir volviendo, y están diciendo de que seguramente más adelante van a llegar más otros tipos de virus, tanto más agresivos, o sea que cambia la cultura y tenemos que trabajar mucho en el concepto del autocuidado y de la disciplina social, porque los contagios ahora no van a depender del policía o del alcalde, ¿cierto?, sino de que cada quien, de tal manera que tenemos que incorporar al modo de ser cultural de cada niño, de cada persona, que tenemos que protegernos, que usamos el tapaboca porque disminuimos el riesgo de contagio, que el lavado de manos con jabón es necesario varias veces al día, porque de esa manera destruimos la capa de grasa que protege al virus. O sea, trabajaron muy fuerte, de manera incidente, en cada persona que tenemos que trabajar el cuidado de sí mismo, el autocuidado y también la responsabilidad social, que no es porque la policía esté o la multa, el comparendo, sino que tenemos que hacerlo y comenzar a aprender a convivir con una nueva situación sanitaria que tiene que ver con la posibilidad del contagio. Pero sí, tenemos que volver a las aulas gradualmente, de manera progresiva y con condiciones de seguridad. En eso no creo que haya discusión en ese concepto. Doctor Orlando, indudablemente importante el tema, las apreciaciones suyas. Ya para redondear el último minutico, quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo imagina usted la prestación del servicio de educación en el 2030? Bueno, el 2030 está a la vuelta, son 10 años. Tenemos que recuperar la economía mundial y Colombia no es una isla. Recursos, pero estamos pensando en que el ejercicio de la educación, en la prestación del servicio educativo, tiene que mejorar la calidad en términos de llegar a superar condiciones muy nuestras, superar, por ejemplo, esta condición de polarización que tenemos, que nos divide, que no nos permite avanzar, porque les decía en un comienzo que la educación sigue siendo, ¿cierto?, sigue siendo una opción de movilidad social, pero tenemos que tener calidad en el servicio educativo. Yo creo que se deben reformular los proyectos educativos institucionales, los famosos PEI, que son unos libros gordos que tenían ahí para presentarle al supervisor o a la entidad que lo requería, para que se conviertan en herramientas y en instrumentos para pensar la prestación del servicio en el contexto donde se desarrolla. Y ya tenemos eso, y esa autonomía institucional, igual que la evaluación. Entonces yo imagino que avancemos mucho en eso, que avancemos hacia el 2030 en lograr que tengamos más horas de permanencia en el educativo. En Colombia, aquí se exige para un niño de primaria permanecer 1.000 horas al año, cuando en países desarrollados los niños tienen 1.500, 1.600 horas anuales, ¿sí? Entonces, más tiempo, pero también mejores reconocimientos al trabajo de los maestros, más dignificación de ese trabajo, y aspiro que para el 2030 pues comencemos a pensar en que no sea un gasto social como tal, sino una inversión. Con la primera reformulación de la ley de la Constitución del 91, existía por ahí el 357 un artículo que se llamaba el situado fiscal, que garantizaba para salud y educación unas partidas que obligatoriamente tenían que girarse para eso. Eso duró 10 años apenas, porque en el 2001, por allá cuando el presidente Santos era ministro de Hacienda y el presidente Pastrana, cambiaron y se quedaron en el famoso sistema general de participaciones, donde ya
comenzaron a aparecer déficits crecientes y vamos para 20 años de déficit, que son motivo de los conflictos laborales con los docentes, porque ya no llega el recurso suficiente que se necesita, porque hay que invertir, hay que aumentar las plantas, hay que mantenerlas, hay que reconocer salarios y condiciones de los docentes, ¿cierto? Y invertir en laboratorios, invertir en equipos. Todas esas son condiciones que tienen que darse, y aspiramos que, a pesar de las circunstancias que tengamos, avancemos en eso y en resolver un problema muy grande que tenemos, que tiene que ver con la corrupción. Doctor González, Señor. Indudablemente muy interesante su disertación. El tema también daría para muchos otros programas más. Por hoy, pues quiero agradecerle su participación en este programa Primer Plano de La Voz del Derecho, y darles un saludo de gratitud a usted y a todos los audientes, a toda la audiencia de Colombia y del mundo, y nos veremos en otro programa más de su programa Primer Plano. Muchas gracias. A usted, doctor Sepúlveda, muchas gracias. Encantado de poder reflexionar en la intención de poder decir cosas, de aportar ideas que pueden ser reelaboradas, reescritas, pueden ser ampliadas, mejoradas y ser adaptadas, porque siempre hay que pensar en los niños y en la juventud de este país. La Voz del Derecho presentó Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS.